Hola chicos, gusto de saludarles. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se van a evaluar ustedes en la prueba corta de matemática y vamos a ver las propiedades de la multiplicación que les van a venir. La primera es la propiedad del elemento neutro. La propiedad del elemento neutro nos indica de que cuando nosotros multiplicamos un número por el número 1, entonces obtenemos el mismo número. O sea que el 1 en este caso, en el caso de la multiplicación, es el módulo o el elemento neutro de esta operación. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos que dice 45 por 1 nos da 45, 364 por 1, 364, 4851 por 1, 4851. Y así cualquier número que nosotros multipliquemos por el número 1 nos va a seguir dando el mismo número, porque estamos enfrente del elemento neutro. Ahora en la propiedad del cero. En el caso de la multiplicación, el cero nos indica que no estamos multiplicando por nada, es decir, ninguna sola vez. Entonces, por ejemplo, si yo dijera de que voy a tener, si voy a llevar 3 lápices 0 veces al colegio, significa que nunca voy a llevar un lápiz. Entonces, cuando multiplicamos un número por el número 0, el resultado va a ser 0. Entonces, por ejemplo, 45 por 0, 0. 364 por 0, 0. 4851 por 0, 0. Y así cualquier número que multipliquemos por 0 nos va a dar como resultado 0. En el caso de la propiedad conmutativa la vimos en la adición y es muy similar aquí en la multiplicación. Nos indica la propiedad conmutativa que el orden en que pongamos los factores no va a alterar el producto. Por ejemplo, si yo digo 2 por 3 me da 6 y si yo digo 3 por 2 también me da 6. Entonces, como yo ubique los factores no tiene que afectar el resultado. Acá tenemos un ejemplo que tenemos 53 por 36. Obviamente los productos parciales sí cambiaron, pero el resultado final es el mismo. 36 por 53 cambió los resultados parciales, pero nos da lo mismo. Vean, aquí está 1908, 1908. Entonces el orden en el que coloquemos los factores no me tiene que alterar el producto, porque la propiedad conmutativa me dice que como yo coloque los factores en una multiplicación, el resultado va a ser igual. A eso se le llama propiedad conmutativa. Entonces podemos hacer unos repasos. Nosotros nos podemos asignar unas multiplicaciones, le damos vuelta al factor y así vamos comprobando que multiplicamos bien, porque la manera que nosotros lo ubiquemos no tiene que afectar el producto. Ahora la propiedad asociativa. En el caso de la propiedad asociativa es cuando yo tengo más de dos factores, es decir, puedo tener tres en adelante. Y es que yo puedo decir el orden en que los voy a multiplicar y eso lo hago a través de agrupaciones. Para eso utilizo paréntesis. Los paréntesis me indican que lo que está dentro de esto se tiene que multiplicar primero. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, tres factores, 2 por 4 por 3. Entonces, si yo los agrupo de dos maneras distintas, el resultado no tiene por qué ser diferente. Si yo digo aquí, por ejemplo, primero 2 por 4 porque está entre paréntesis, me da 8, lo bajo. Por el que quedó afuera, que sería 3, 8 por 3, 24. Lo mismo acá, si yo decidiera agrupar primero 4 por 3, me daría 4 por 3, 12. Por el que está afuera, que sería 2, me daría 24. Entonces, el orden en el que yo agrupe no tiene que afectar el resultado. Vean que los factores no cambiaron de orden. El 2 está de primero, luego el 4 y luego el 3. Aquí también. El 2 está de primero, luego el 4 y luego el 3. Lo único que pasó fue que se agrupó de manera distinta. Es decir, que se colocaron paréntesis de una manera en esta de acá y de otra de acá. Aquí se agrupó 2 y 4 y aquí se agrupó 4 por 3. Lo mismo es en este otro ejemplo, en estos dos ejemplos. Aquí 5 por 4 por 2. Aquí se agrupó 5 por 4 y luego se multiplicó por 2. Aquí se agrupó 4 por 2 de primero y luego se multiplicó por 5. Y en ambos casos me da lo mismo. En ambos casos me dio 40, porque el orden en el que yo agrupe no tiene que afectar. Y aquí hay otro ejemplo, 10 por 6 por 3, agrupados de dos maneras distintas. Y en ambos casos, cuando hago el procedimiento, me dio 180. Vamos también a ver las estrategias para el cálculo mental de un producto. Eso significa que hay multiplicaciones que tal vez no hay necesidad de hacerlas en un cuaderno porque se pueden resolver de forma mental, como por ejemplo la multiplicación abreviada, ya sea por 10, por 100, por 1000, etc. O sea, cuando digo etcétera, quiere decir por ejemplo 10.000, 100.000 o cantidades que solamente tienen un 1 y un 0. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando multiplicamos esa cantidad es porque tenemos un 1 al principio y el 1 ya sabemos que nos da el mismo resultado. Entonces, al multiplicar abreviadamente por estas cantidades que empiezan con 1 y luego siguen 0, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar la misma cantidad y le vamos a agregar la cantidad de ceros que tenga el otro factor.
Por ejemplo, acá tengo 65%. Entonces yo digo 1 por 65, 65. Y como tiene dos ceros, le agrego dos ceros al final. Entonces, a la hora de separar por comas, 1, 2, 3, coloco mi coma acá, ya me queda 6500 de respuesta. Lo mismo acá, 1 por 71, 71. Como lleva un 0, y ahora se lo agrego y es 710. 1251 por 1 me da 1251, pero agregándole 3 ceros al final, ya me quedaría 1.251.000. Acá 1 por 3, 3. Y al agregarle estos 4 ceros ya se vuelve 30.000. Y así voy multiplicando el 1, por ejemplo acá por 93, 93 con un 0, 930. Entonces multiplico el 1 por la cantidad y le agrego la cantidad de ceros que tenga este factor. Y ahí ya me va a dar mi resultado. Se hace bastante rápido, se hace en un ratito, sin necesidad de estar haciendo una multiplicación muy extensa. Cuando yo hago una multiplicación abreviada por 20, 200, 2000, etc., significa de que tengo un 2 al principio y las demás cifras son ceros. Entonces acá es bien sencillo. Lo único que tengo que hacer es sacar el doble a la cantidad que estoy multiplicando y luego le agrego la cantidad de ceros que me indique el factor. Por ejemplo, acá tengo 3 por 200. Entonces este es el que tengo que multiplicar por este sacándole el doble. Entonces sería el doble de 3 sería 6 y con dos ceros 600. El doble de 15, 30. Como este solo tiene un 0, se lo agrego y ya sería 30 y otro 0, 300. Acá 8 por 2000, el doble de 8, 16. Con 3 ceros, 16.000. Lo mismo acá, 7 por 20.000. El doble de 7 es 14 y como tiene 4 ceros, sería 140.000. Y así me voy sacando el doble de estas cifras. Por ejemplo, acá el doble de 31 es 62, con un 0, 620. Entonces, para multiplicar abreviadamente por 20, 200 o 2000, lo único que tengo que hacer es duplicar el valor del número y agregarle la cantidad de ceros que me indique el factor. Vamos a ver acá. En la multiplicación abreviada por 5 existen dos casos, si el número es par y si el número es impar. En ambos casos se resuelve facilísimo, pero tengo que entender la diferencia. Por ejemplo, un número par sería, por ejemplo, los que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces acá tengo 4 por 5. Entonces para hacer una multiplicación abreviada con un número par, le voy a sacar la mitad y le voy a agregar un 0. Entonces la mitad de 4 es 2 y le agrego un 0, sería 20. 32 por 5, entonces para hacerlo mentalmente, la mitad de 32 es 16 y le agrego un 0. 100 por 5, saco la mitad de 100, que sería 50, y le agrego un 0, que sería 500. 22 por 5, la mitad de 22 es 11 y le agrego un 0, 110. La mitad de 30, 15, le agrego un 0, 150. Entonces, cuando yo multiplico un número por 5, si es número par, le saco la mitad y le agrego un 0 a la derecha, y así lo hago más rápido para evitar estar haciendo una multiplicación muy extensa. En el caso de una multiplicación abreviada por 5, si es número impar, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a hacer muy similar a si fuera par, pero sería como que inversamente. Si yo tengo, por ejemplo, 15 por 5, lo que voy a hacer es que primero le voy a agregar un 0, que sería 150, y luego le voy a sacar la mitad. Y la mitad de 150 es 75. Entonces 15 por 5 es 75. Si yo tengo acá 11, que es impar, le voy a agregar un 0 y sería 110. Y la mitad de 110 es 55. 3 es un número impar. Entonces le agrego un 0, sería 30, y la mitad de 30, 15. 41 también es impar, le agrego un 0, 410, y su mitad, 205. Y así me voy sacando con las diferentes cantidades. Mentalmente haría esto. Si es un número impar y lo estoy multiplicando por 5, lo que voy a hacer es que le voy a agregar un número 0 a la derecha y luego le saco la mitad y ese es mi resultado. Entonces, esos serían los temas que ustedes van a evaluar. Les suplico que estudien mucho, que se dediquen. Yo sé que son niños muy inteligentes y que trabajen con mucha limpieza, hagan su envío bien clarito para que les vaya muy bien y tengan una bonita acumulación de puntos en esta prueba corta. Y muchos saludos para ustedes y para sus hogares y que Dios me los bendiga mucho.